Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 29 de abril del 2026. El Inter-American Institute for Democracy en esta ocasión tiene la presentación de un muy importante libro por el nivel histórico, por también quién lo escribe y porque es parte de la obra del Inter-American Institute for Democracy el aportar con este tipo de elementos para la discusión en niveles académicos, periodísticos, empresariales y demás. El Inter-American Institute for Democracy tiene un fondo editorial con más de 100 publicaciones y esto es parte también de las actividades del Inter-American Institute for Democracy. Para empezar, quiero comentarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El libro del que estamos hablando el día de hoy, del que se va a hacer la presentación, es este libro titulado Fidel Castro, capo del crimen organizado en las Américas, escrito por Pedro Corzo. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, invito al reverendo Marcos Antonio Ramos, quien nos dará una introducción, una bienvenida. El reverendo Ramos es profesor de historia, tiene alrededor de 17 libros publicados y colabora en varios diarios en Estados Unidos e Hispanoamérica. Es doctor en Sagrada Teología, Letras e Historia y miembro correspondiente para los Estados Unidos de la Real Academia Española de Madrid. También es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Francisco. Muchas gracias al instituto al cual pertenezco por darme hoy una oportunidad muy especial que va en varias direcciones. Una de ellas es que me he encontrado después de unos cuantos años a mi buen amigo Pedro Corzo y a otras personas que aquí están. Pero en realidad el hecho de ayudar, de participar, de integrarme a la presentación de este libro escrito por un cubano que no se ha rendido nunca en la lucha por la libertad de su país y de la América nuestra, como es el caso de mi amigo Corzo, ya en sí para mí es una satisfacción muy especial. Muchas gracias por invitarme a decir unas palabras. Casi siempre las digo, pero hoy las digo en una forma muy sentimental casi, porque años y años de amistad, años y años de compartir la misma causa, tienen que unirnos de alguna forma extraordinaria. Y ustedes, los que están aquí, nos están honrando con su presencia. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos que ustedes hayan venido a esta presentación. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo ha sido uno de esos organismos que se ha mantenido firme y que ha hecho tantos aportes que sería necesario que alguien viniera y hablar así específicamente y en detalles del Instituto de la Memoria Histórica. Sí, sinceramente. Creo que los libros que ha publicado, el trabajo que se ha realizado por los medios de comunicación y de todas las formas posibles, es suficiente para que el Instituto Interamericano por la Democracia se sienta muy especialmente afortunado de tener esta relación y de la reunión que estamos llevando a cabo ambas instituciones. Creo que cuando alguien entrega su vida a la causa de la libertad, y aquí tenemos gente queridísima de países, hermanos nuestros, porque yo soy cubano y del interior de Cuba, no soy de La Habana. Quiero reconocer la lucha especialmente de los venezolanos que están ahora en una etapa que Dios quiera que culmine con una libertad plena para ese país, y siempre hemos disfrutado de la presencia de los venezolanos entre nosotros. ¿Qué decir de Pedro Corzo? Yo pudiera hablar mucho aquí de Pedro Corzo, podría hablar del Instituto de la Memoria Histórica y decir que todo
lo que puedo decir, repito ahora, es bueno. Y eso no siempre se puede hacer. Todo lo que puedo decir es bueno. Y bueno, yo escribí el prólogo de uno de los libros de Pedro en tiempos ya casi inmemoriales. Sí, señor. Pero, más de 20 años. Sí, que se dice así, 20 años no es nada, como decía Cartel. Pero esta fraternidad y los que nos escuchan por los medios de comunicación social, nosotros les reconocemos también, no solo a los que están aquí con su presencia, mayormente amigos nuestros y conocidos, sino todos los que nos están escuchando, están honrando al instituto, tanto al del Interamericano como al de la Memoria Histórica, y están honrando a un gran americano, un gran cubano, un luchador, que yo lo defino con las palabras que dije al principio, que no se ha rendido. Cada hora, cada minuto de su actividad ha sido dirigido precisamente a la causa que nosotros defendemos en el Instituto por la Democracia, la causa de la libertad de América, la causa contra el narcotráfico, contra las dictaduras y los gobiernos que aparentemente no son dictaduras, pues, como dice nuestro director ejecutivo, no, pues, fueron elegidos, pero que han tomado el camino, algunos de ellos, de apoyar todo lo que va en contra de la democracia. Así que hoy es un día muy especial y el libro, tengo que decir algo del libro, el libro tiene un título extraordinario: Fidel Castro, capo del crimen organizado en las Américas. Es difícil encontrar un título más adecuado. Es un libro imprescindible, dice, para entender los antecedentes del tiempo que vivimos hoy con el cambio de la política hemisférica y global. Una contribución más que se hace. Y al mismo tiempo, la oportunidad de decirle a mucha gente a través del espacio, a través de los medios, a través de su presencia, que nosotros tampoco nos vamos a rendir como Pedro Corzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, reverendo Ramos. A continuación, la presentación del libro Fidel Castro, capo de crimen organizado en las Américas, estará a cargo del director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, escritor y catedrático en varios medios de comunicación. Bienvenido, doctor. Gracias, Francisco. Empiezo dando las gracias al querido amigo, periodista y escritor Pedro Corzo por haberme brindado el honor de escribir el prólogo de su más reciente libro, su libro número 25, que lleva el título Fidel Castro, capo del crimen organizado en las Américas. Agradezco a los presentes y en un momento de la historia en que está cambiando el futuro de las Américas y el futuro del mundo, un libro como este tiene una importancia vital porque toca el centro más importante del daño, de la agresión, de la infamia que se comete desde hace 67 años contra el pueblo cubano y contra los pueblos de las Américas, en un ataque sostenido que incluye a los Estados Unidos, la potencia y la democracia más importante del mundo. Y una agresión contra todos los valores y principios fundamentales de la sociedad y de la moral universal. La libertad, la vida, la posibilidad de vivir en sociedad, porque el régimen que instaló Fidel Castro y las acciones que llevó adelante antes y a partir de 1959 en Cuba, describen su actitud no como lo que se quiso llamar una revolución. Una revolución es un proceso en el que se cambia el paradigma de algo para generar un nuevo escenario. Aquí no hubo ninguna revolución porque Fidel Castro lo que trajo fue simplemente la instalación de un sistema de crimen organizado, como bien lo describe el título del libro.
Y el crimen organizado, por definición, es un grupo estructurado de 3 o más personas que de manera estable y jerarquizada comete delitos graves, narcotráfico, trata de personas, extorsión, para obtener beneficios económicos o materiales utilizando violencia, corrupción o intimidación. Esta es la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo. Operan empresas ilícitas con alcance local o transnacional y buscan infiltrarse en la economía legítima. Parece que estuviéramos describiendo lo que ha hecho y lo que hace, lo que empezó llamándose castrismo, después se convirtió en castrochavismo y hoy día es el grupo criminal liderado por la dictadura de Cuba. Las características principales del crimen organizado son, primero, tienen estructura y jerarquía. El jefe, el capo, Fidel Castro, su familia, una estructura militarizada para ejercer terrorismo de Estado en lo interno, para violar los derechos humanos, para aterrorizar a la gente y para ejercer agresión sostenida a los países de la región. Finalidad económica. Se ha denunciado y se ha demostrado este año y el año pasado a través de un trabajo de investigación de prensa internacional, los miles de millones de dólares que a nombre de Gaesa, la familia del jefe, del capo de Fidel Castro, tiene en su poder, invertido en diferentes partes del mundo, mientras el pueblo cubano muere de hambre. Violencia e intimidación. La esencia es la instalación como método de sometimiento del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es el ejercicio desde el gobierno, desde el poder, utilizando el poder de actos de violencia para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente se someta a conductas que de otra manera no serían posibles. ¿Por qué? Porque el terror es la exacerbación del miedo y el terrorismo de Estado es esa exacerbación que se produce desde el gobierno, metodología que han exportado para someter a los pueblos de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador con Correa. Corrupción. La corrupción es otro elemento del crimen organizado. Y la transnacionalidad, que quiere decir que no operan solamente dentro de un país, y el proyecto criminal transnacional más exitoso del siglo pasado, desde 1959 y de este siglo, se llama el castrismo, se llama el castrochavismo, se llama la dictadura de Cuba. La descripción de lo que es crimen organizado enumera actividades delictivas que voy a mencionar y que corresponden exactamente a lo que hace la dictadura de Cuba y lo que ha hecho controlando Venezuela, lo que hace controlando Nicaragua, lo que ha hecho controlando Bolivia y el Ecuador. Narcotráfico, narcoterrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión, cobros o ventas de seguridad, lavado de activos, blanqueo de dinero, tráfico de armas y todo un largo etcétera. La dictadura de Cuba ha sido puesta en evidencia a partir del año pasado, cuando el presidente Trump, 47, llega a la jefatura del gobierno y del Estado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos había estado siendo víctima y es víctima de una agresión sostenida a través de mecanismos de lo que se llama guerra híbrida. Narcotráfico, migración forzada, penetración de bandas de crimen común, desestabilización, tráfico de personas, tráfico de armas, difusión de noticias falsas, financiamiento de campañas electorales, intento de cambio de lo que es la estructura institucional del país, actos criminales que ya se habían cometido desde principios de este siglo en toda América Latina y que habían llevado a la instalación de gobiernos paradictatoriales, con los Kirchner en la Argentina, con el obispo Lugo en el Paraguay, con Pepe Mujica en el Uruguay, a la instalación de dictaduras con Evo Morales en Bolivia, con Correa en el Ecuador, a la consolidación de una dictadura estructurada como la principal plataforma de Cuba en Venezuela y básicamente al control de todos los países de la región,
reconocido internacionalmente en la Cumbre de las Américas del año 2015 en Panamá, cuando el presidente de Estados Unidos reconoce al dictador Raúl Castro como el representante de América Latina, meses antes de abrir relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué sucede en ese momento? Es que se traslada la disputa política o ideológica entre lo que se pudo haber llamado en el siglo pasado izquierda o derecha, progresismo o libertad, al eje de confrontación del crimen, de la delincuencia organizada transnacional contra la democracia y la libertad. ¿Por qué? Porque el instrumento no es un instrumento de lucha político. Los instrumentos de agresión son el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de personas, la extorsión, el lavado de activos, el tráfico de armas, el esclavismo, el tráfico de migrantes. Y eso es lo que el mundo, eso es lo que las Américas han vivido durante todo este tiempo y que se ha empezado a quebrar con la proclama y con el ejercicio de lo que es el sistema de seguridad nacional de los Estados Unidos. La proclama de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, ahora en ejecución con la Lanza del Sur, con la detención y sometimiento a la justicia de Nicolás Maduro, con el Escudo de las Américas, que es la gran asociación de las democracias de las Américas bajo el liderazgo de Estados Unidos para neutralizar y hacer desaparecer el crimen organizado en el poder. Por eso, este libro es un libro fundamental, porque en su contenido, en este momento de la historia que se están produciendo cambios trascendentales, en el capítulo 1 dice Castro el criminal, en el capítulo 2 demuestra y describe las estructuras criminales del castrismo, desde los tribunales revolucionarios, las Fuerzas Armadas de Cuba, la seguridad del Estado, los servicios de espionaje y contraespionaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un instrumento del crimen organizado en manos de Cuba, el control social, la información, la educación. En el capítulo 3, Pedro Corso describe la guerra asimétrica, la subversión blanda, la subversión armada y el terrorismo, la desestabilización del narcotráfico para demostrar la agresión sostenida desde hace 67 años a todos y cada uno de los países de las Américas. No hay excepción. A unos los invaden, a otros les ponen guerrillas, a los otros les crean grupos criminales. Respecto a Estados Unidos, muy temprano proclaman que hay que inundar de droga a Estados Unidos porque el narcotráfico es un instrumento de lucha antiimperialista. Y eso está descrito en este libro, que en el siguiente capítulo nos muestra el tema del espionaje, sobre el cual nuestra comunidad ha sido testigo el año pasado de un hecho muy importante, que ha sido la caída del búho, el nombrado ex embajador Manuel Rocha, embajador de los Estados Unidos, que resultó ser un agente cubano que estaba trabajando hace 30 años para la dictadura. Entonces, esta es la importancia de este libro que me he honrado en prologar y que, reitero, es un libro imprescindible para entender los antecedentes, el marco de referencia histórico del tiempo que vivimos hoy. ¿Y qué es el tiempo que vivimos hoy? El cambio de la geopolítica, el terminar con el eje de confrontación del crimen organizado contra la libertad y la democracia. Por eso hoy día la dictadura de Cuba está bajo ultimátum por parte de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no tiene más opción que terminar con la dictadura de Cuba. No es cambiarle el modelo, no es permitir que se modernice, hay que terminarla porque es un grupo criminal. Y se termina una dictadura por lo menos con 3 elementos. Primero, se acaba toda su estructura jurídica para poner una estructura democrática. Segundo, no puede haber impunidad. Tercero, los instrumentos con los cuales el crimen organizado dominó el sistema de gobierno y política de ese país tienen que ser inhabilitados. Y eso es lo que el mundo está esperando. Lo que Estados Unidos necesita hacer, no por un acto de generosidad con los latinoamericanos, sino por su propia seguridad. El país más atacado en los últimos 67 años por el crimen organizado establecido en Cuba bajo sistema dictatorial es Estados Unidos y al fin ha reaccionado. Felicidades, Pedro, por este libro extraordinario que sin duda va a tener mucho éxito. Muchas gracias.
continuación en el programa tenemos las palabras del autor del libro, que es Pedro Corzo. Pedro Corzo es un muy destacado y por demás reconocido periodista, conferencista. Tengo entendido que residió durante 12 años en Venezuela también. Actualmente, trabaja en medios de comunicación, es presentador del programa Opiniones de WLRN, además de columnista del Nuevo Herald. En toda su historia, él ha publicado varios libros, más de 24 libros, 25 libros. Y bueno, Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo no puedo decir que no me gusta estar con ustedes, todo lo contrario. Me encanta estar aquí. Me encanta darle las gracias a mi amigo Carlos Sánchez Berzaín por haber hecho el prólogo de este libro, que en cierta medida se inspiró en una denuncia que de manera constante y permanente él ha estado haciendo. Carlos fue el pionero en denunciar la presencia del crimen en la acción política del castrochavismo. Y eso me parece, como decía el maestro José Martí, el maestro de todo cubano digno, honrar honra. Por eso le doy las gracias a Carlos Sánchez Berzaín por esos tres aspectos, por haber sido el iniciador, el descubridor, el mejor índice de señalamiento de la implicación de Castro en el crimen organizado. Segundo, por haber hecho el prólogo de este libro. Y tercero, por habernos dado la oportunidad de estar en esta institución tan prestigiosa que hace un trabajo fabuloso a favor de la democracia y la dignidad humana. Repito, honrar honra. Y quiero honrar a todos los aquí presentes, dándole las gracias por participar, por estar, por decir, por dar su opinión. Y quiero estrecharle una vez más la mano a mi queridísimo amigo Kemel Jamis, que vino de Puerto Rico para participar en esta presentación. Todos son mis amigos, pero destaco a Kemel por ese esfuerzo de estar aquí con nosotros un día como hoy. Durante muchos años, los cubanos hemos estado equivocados. Durante muchos años, los conocedores de la crítica situación que ha padecido Cuba y las repercusiones de la acción gubernamental del castrismo, hemos estado equivocados. Para nosotros, Castro era un mal político, Castro era un tirano, pero siempre lo habíamos vinculado a la política y no estábamos equivocados. Castro es simple y llanamente un delincuente que tuvo la habilidad de incursionar en la política para buscar algo que los políticos corruptos por lo regular conquistan, la impunidad. Quizás la persona que mejor interpretó la relación de la delincuencia organizada con la política fue un aliado de Fidel Castro, Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria, ese narcotraficante detestable, trató de introducirse en la política colombiana y pretendió ser presidente de Colombia. ¿Cierto, Jaime? Así es. Fracasó, evidentemente, por suerte para los colombianos. Fracasó. Pero Castro no. Hace muchos años, un cubano notable, ya fallecido, y esto lo he dicho en más de una ocasión, dijo que Castro era un fracaso. Yo el día que tuve la oportunidad de conversar con él antes del partir al infinito, dije, doctor, usted está equivocado, Castro no ha sido un fracaso. Castro ha tenido un éxito rotundo en su gestión. ¿Por qué? Porque Castro nunca se preocupó porque Cuba progresara. Castro nunca se preocupó porque los cubanos tuvieran derecho. Castro tenía un solo propósito, el poder, y conservar el poder el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque lo he dicho también en más de una ocasión y nosotros
la mayor parte de las veces nos repetimos lamentablemente. Castro no es, en mi opinión, y nunca lo fue, ni comunista, ni tuvo ninguna identificación ideológica precisa. Castro era un delincuente con una visión fundamentalista del poder, la conquista del poder y la conservación del mismo todo el tiempo. Y como bien describió Carlos, en lo que consiste el crimen organizado, Castro incursionó y lo practicó de todas las maneras imaginables. Castro cumplió todos los preceptos que Naciones Unidas describe como parte del crimen organizado. Lo hizo todo, no le faltó absolutamente nada. Fue terrorista, aún antes del triunfo de la insurrección. Yo estoy haciendo un trabajo ahora donde la persona participó en acciones violentas contra el régimen de Batista y esas acciones violentas eran prácticas terroristas. Castro fue un terrorista, Castro fue un desestabilizador de oficio, porque cuando llegó al poder en el año 59, lo primero que hizo fue organizar 4 expediciones armadas contra igual número de países del hemisferio, labor que siguió cumpliendo décadas tras décadas. Castro auspició el espionaje en cualquier lugar del mundo, no solo en los Estados Unidos. Y por último, convirtió a un sector del pueblo cubano en mercenario. ¿Por qué? Porque los mandó a Angola, los mandó a Etiopía, los mandó a Mozambique, a un número importante de países africanos para servir a la Unión Soviética. O sea, Castro tiene el prontuario criminal suficiente, después, por supuesto, del triunfo de la insurrección, de la mal llamada revolución, para calificarlo de criminal. Pero ahí no termina. Aún antes de que Castro llegara al poder, era un criminal. No era un patriota. No era un hombre preocupado por la justicia social. No era un hombre justo. Fue un criminal. Se unió a los grupos más extremistas que pululaban en la Universidad de La Habana, que describe muy bien el querido amigo ya desaparecido Enrique Ross en su libro Fidel Castro y el Gatillo Alegre. Lo describe perfectamente bien la delincuencia de Fidel Castro y cómo Fidel Castro, al igual que otros delincuentes cubanos de la época que se hacían llamar revolucionarios, no eran, señores, nada más ni nada menos que delincuentes, que desgraciadamente nuestro imaginario popular, y el reverendo lo conoce a profundidad, nuestro imaginario popular tiende a santificar a esos hombres que utilizaban la violencia, la ametralladora, que era su arma predilecta, la ametralladora Thompson y la pistola Colt 45, eran las armas que preferían para chantajear a los políticos, para lograr puntuaciones. Hicieron todo eso. Eso Castro lo hizo. Pero ahí no queda solo la acción de Castro. Castro mató antes de llegar al poder a más de 2 personas y participó en numerosos complots, en numerosos atentados terroristas en contra de personalidades que eran contrarias a la visión, a la actuación que él tenía. Castro, y hay que decirlo, su hermano, junto con él, construyeron un sistema totalitario, no como el que se estableció en la Italia de Benito Mussolini, no como el que se estableció en la extinta Unión Soviética ni en la Alemania nazi, no. Castro estableció un régimen totalitario muy singular, mucho más severo, mucho más estricto que los ya mencionados, más parecido al de Enver Hoxha en Albania o al de la familia Kim en Corea del Norte. Un régimen absolutamente cerrado, sin espacios ni oportunidades. ¿Por qué? Porque no era un político, era un capo, era un delincuente. Esa fue la vida y acción de Fidel Castro siempre. Y es nuestro deber, nuestro compromiso como ciudadanos libres, más
más allá de la nacionalidad que nos distinga, denunciar esa criminalidad. Como es nuestro deber denunciar ese número importantísimo de hombres y mujeres que han sido cómplices de la dictadura dentro de Cuba y fuera de Cuba. Debemos hacerlo, es nuestro trabajo. Y hace un momento el reverendo Marco Antonio Ramos habló del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y pido permiso brevemente para enunciarlo. El instituto tiene ese compromiso. El instituto busca la mayor cantidad de información posible de la criminalidad del castrismo, pero también, y para mí esto es muy importante, para demostrar que los cubanos, al menos un grupo de cubanos honorables, nunca han dejado de combatir al sistema totalitario. Y eso lo demuestra que en este momento en Cuba, 67 años y casi 5 meses después, se sigue luchando y combatiendo. No en la medida que yo quisiera, lo confieso. No en la medida que yo anhelaría. Pero hay un sector de cubanos que están en la prisión porque creen en la libertad, creen en los derechos. Y esos hombres y mujeres que están presos, como los que están luchando en la calle, deben tener nuestro mayor respaldo y nuestra mayor admiración. Les doy las gracias una vez más a Carlos Sánchez Berzaín, a todos los directores del Instituto Interamericano para la Democracia por esta oportunidad y les reitero que en lo que nosotros como institución y como persona podamos colaborar, pues estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Esas fueron las palabras de don Pedro Corzo, el autor de este libro, Fidel Castro, capo del crimen organizado en las Américas. A continuación tenemos la sección de comentarios, que como es habitual en el instituto siempre hay un grupo de connotados invitados. En este caso tenemos 3 invitados, entre ellos el primero es el doctor Daniel Pedreira. El doctor Pedreira es un destacado profesor visitante y adjunto en el Departamento de Ciencias Políticas de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida y tiene una destacada trayectoria docente, habiendo impartido clases en distintas universidades, según tengo entendido. Además tiene una amplia experiencia en sectores como el sector gubernamental, el sector académico sin fines de lucro también. Ha sido asesor de la congresista Eliana Ros-Lehtinen. Bienvenido, doctor Pedreira. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Pedro, por invitarme a hacer unos comentarios. Gracias, Carlos, por organizar esta presentación. Este libro... lo que encuentro más interesante, y ya Carlos lo mencionó en parte, es su estructura. El libro ya sabemos que trata del papel de Fidel Castro como capo del crimen organizado en las Américas, pero comienza mirando a Fidel Castro como persona. O sea, un estudio de la historia de Fidel Castro antes de que Fidel Castro fuese Fidel Castro a nivel nacional, internacional. Y se ve de ese estudio que o sea, la semilla del criminal en que se convirtió Fidel Castro estaba ahí y fue germinando durante su juventud. O sea que cualquier persona que estuviera en esa época prestando atención sabía que este era un maleante, que esta era una persona que si llegaba al poder iba a traer problemas. Y sin embargo tuvo muchas personas que lo apoyaron, incluso sabiendo cuál era su historial, cuál era su trayectoria. Y después pasa del individuo a ya en el poder, los efectos que tuvo inmediatamente en la sociedad cubana, cómo esa criminalidad se fue implementando en Cuba a través de los tribunales revolucionarios, la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ya ahora con un matiz totalitario,
la organización, implementación de la seguridad del Estado como el brazo tanto represivo como de espionaje en el país, las redes de espionaje que se fueron estableciendo en el país, los comités de defensa, también la reorganización del antiguo Ministerio de Estado, convertido ahora en un Ministerio de Relaciones Exteriores, que si debía representar o aparentaba representar la cara diplomática del régimen, también tenía dentro de sí mismo esa faceta de espionaje, de represión ya con miras al exterior. Y después el libro continúa ya saliendo del ámbito nacional al internacional, especialmente enfocado en América Latina, con un enfoque país por país, como dijo Carlos anteriormente, de cómo se fue implementando esta represión cubana, esta represión castrista en estos países. A veces con la colaboración, con el apoyo de gobiernos o actores no gubernamentales en estos países que buscaban llegar al poder. El libro tiene el tamaño que tiene porque solo se enfoca en América Latina. Pero si tomamos ese método y lo implementamos a África, a Asia, a diferentes partes del mundo, sería un libro mucho más amplio, porque esto no se limitó a América Latina, sino que se expandió, e incluso hoy en día, ya con 10 años de fallecido Fidel Castro, continúa esa intervención internacional por ejemplo, en la guerra de Ucrania, con cubanos enviados a apoyar a Rusia, etcétera. O sea que esto es una situación que dejó Fidel Castro como herencia, y que nos toca a nosotros y le toca a todos estos pueblos librarse de esa influencia y de esa mala herencia que nos dejó. Así que nada, con eso les dejo. Felicidades por 25 libros que han contribuido a preservar no solo la historia de Cuba, sino el presente, porque todo esto nos explica por qué Cuba, por qué América Latina, por qué el mundo está en cierta forma en el punto que está, y nos ayuda a conocer un poco más sobre lo que está sucediendo. Así que felicidades. Gracias. Le damos las gracias al doctor Pedreira. A continuación invito a tomar la palabra al doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es máster y PhD en Ciencia Política de la Essex University. Ha sido abogado de la Universidad de Chile, de la Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial también en el año 2013 y actualmente es profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos. El doctor Israel, hay que recordar, es director también de este instituto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a Pedro Corso por dos motivos. El primero, porque suya fue una de las primeras invitaciones que recibí cuando decidí radicarme por razones familiares en el sur de Florida. En su caso, su programa de televisión pública. Y segundo, las felicitaciones por la obra intelectual que ha desarrollado en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, dedicado a no olvidar el daño generado por la dictadura madre castrista a Cuba como la patria chica y a Latinoamérica como la patria grande. Desde el título, el libro de Pedro Corso relaciona a Fidel Castro con el crimen organizado de las Américas, que tiene como base histórica el hecho probado de cómo una reunión entre un cartel de la droga colombiano y los Castro fue el origen en los 90 de un tema que desde entonces no nos ha abandonado como región
incluyendo a Estados Unidos, de cómo el crimen organizado se vinculó a los gobiernos de tal manera que terminó controlando a un país entero, como fue el caso de Venezuela, y lo que se había iniciado en los 80s terminó con Chávez y Maduro en el cartel de los soles. En primer lugar, en el caso de Fidel Castro siempre me ha llamado la atención que se le asocie con la figura del revolucionario, cuando en realidad es una reencarnación de la figura latinoamericana más antigua y tradicional, la del caudillo, ya que el caudillismo es una constante histórica que ha moldeado la forma como se ejerce el poder en una línea que nunca se ha quebrado desde la independencia en el siglo XIX hasta el presente siglo XXI, y para probar su vigencia basta con observar la fascinación de Chávez con Simón Bolívar. Siempre ha habido y hay líderes y figuras que se autodesignan como encarnaciones del destino de la nación, y sobre esa base, con su simple voluntad personal, impiden el desarrollo de instituciones sólidas. Sin embargo, nadie como Fidel Castro engloba la arbitrariedad, donde más que carisma hay una corrupción total, y al igual que en las monarquías absolutas, su persona pasa a ser el Estado, y con una narrativa de enemigos como la oligarquía y el imperio, se terminan robando los recursos de la nación y estableciendo la más dolorosa de las desigualdades en favor de su propia familia y de la nomenclatura que lo ayuda a reprimir. En segundo lugar, el resultado es la pérdida de un porcentaje significativo de la población del país, millones que no han encontrado otra alternativa que la emigración, la cual beneficia a países donde son recibidos, como es el caso del propio autor en Venezuela y en Estados Unidos. Y si lo menciono, es porque la transformación de Miami es una contribución cubana. El cambio de lo que fue un simple destino turístico se convirtió en la urbe vibrante y atractiva que soy, la indiscutida capital de Latinoamérica. En tercer lugar, siempre me ha llamado la atención como un verdadero ejemplo de realismo mágico, la fascinación que hasta hoy ejerce la figura de Castro en tanta gente que olvida lo que destaca el autor, que su creación política es mucho más que otra dictadura latinoamericana, una más, siendo la versión caribeña de Corea del Norte o la Albania de Enver Hoxha, toda vez que la falta de libertades es absoluta, total, sin siquiera rendijas para que pase la luz y el sol. Nada, simplemente nada, se permite en oposición, por lo que creo que la salida más probable será algún tipo de reventón como el que se vivió en la Rumania de Nicolae Ceausescu en 1989. En cuarto lugar, impresiona, pero a la vez asusta, la injusta impunidad con la cual abandonó este mundo. Obra de un lobby muy eficiente, aún aquí en Estados Unidos, pero sobre todo en América Latina y en Europa, fruto quizás de la nostalgia por una revolución que ha envejecido muy mal, con el ruido ensordecedor del silencio de algunas organizaciones de derechos humanos, por cierto de las Naciones Unidas, donde destaca la adoración incomprensible de intelectuales surtidos que como denominador común tienen el hecho que ninguno vive en Cuba, hoy sumida en la más terrible ineficiencia, incapaz de siquiera proporcionar electricidad a los sufridos habitantes de la isla. Impunidad que también se expresa en el daño causado a tantos países de la región con la exportación de guerrillas que ocasionaron muerte y destrucción, y que hoy en varios lugares han abandonado toda pretensión de redención social en favor de una dedicación absoluta al tráfico de drogas, tal como ha ocurrido en Colombia. Y no solo con la exportación de la guerrilla, sino también con intervenciones militares a través del mundo como Angola, Siria, que no debe olvidarse, y Etiopía. Y si de intervencionismo se trata, en Chile todavía llama la atención el daño que le causó Fidel a Allende, cuando en 1971 una visita de algunos días superó largamente el mes, recorriendo el país hablando en contra de la vía legal o institucional
que intentaba ese gobierno, expresando otra característica de Fidel Castro: la extrema personalización de su camino político, la falta de aceptación de los proyectos de otros socialistas o socialdemócratas, y esa visión de la nación y la revolución soy yo, solo yo y nadie más que yo, agregando a lo que destaca este libro, que es la vinculación con la delincuencia organizada, en la cual una vez más se destaca el rol pionero que cumplió Sánchez Berzaín en este punto. Aún más, impresiona que aún en estos días se siga aplaudiendo a los Castro y a su obra, tal como pasó hace poco en Barcelona, donde Sánchez, Lula, Petro, Boric y otros se reunieron para tomar las banderas alicaídas de grupos como los que se juntaron para apoyar la dictadura cubana en los llamados foros de Sao Paulo y de Puebla, o de esos políticos que aceptan aún hoy día invitaciones y que desde hoteles de 5 estrellas mienten diciendo que todo está bien y ellos lo saben que es lo peor. En quinto lugar, quizás nadie o nada expresa mejor lo que está mal que el silencio de América Latina y la complicidad de Europa ante la contratación del trabajo esclavo de los médicos cubanos, creación de Fidel Castro para financiar a la dictadura y los privilegios de la élite gobernante, incluyendo su hermano y nietos, ya que se olvida que hablamos de trabajo forzoso, pagos inadecuados, explotación laboral, tráfico de personas, secuestro de familiares. Hablar de trabajo esclavo no es una exageración, sino que la definición comúnmente aceptada de esclavo es la de una persona privada de libertad que es tratada como una mercancía. Al respecto, sigo sin entender del todo la existencia de grupos políticos y de gente joven que apoya y no condena esa grosera violación del libre movimiento. Como siempre hubo retórica y la violenta modificación del lenguaje de que hablaba Orwell, ya que Fidel le dio a su creación el nombre de misiones de internacionalización, las cuales bajo distintas formas, incluyendo inteligencia y espionaje, fueron enviadas al exterior a partir de 1963. Por razones de tiempo asignadas a cada comentarista, debemos ir terminando, ya que creo que no toda la difusión de la Cuba organizada por Fidel Castro ha recibido toda la atención que se merece, ya que cuando hay tanta información sobre la isla de Epstein, sigue siendo insuficiente el detalle sobre las giras que organizaba a su isla Castro, en el caso de pedófilos amantes de la revolución, y ahí están las estadías de deportistas como Maradona y tantos intelectuales cuyo apoyo Fidel o su ego apreciaba. Agradezco a Pedro su obra y este libro, que confirma una decisión que creo que estuvo en lo correcto cuando, después de una experiencia que relato en Recuerdo Cubano, donde surge la forma negativa, la figura de quienes trabajaron para la censura del régimen, como el conocido escritor uruguayo Mario Benedetti, me dije a mí mismo que no visitaría Cuba hasta que no viva en libertad y democracia. Promesa que he cumplido y seguiré cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. A continuación, invitamos a tomar la palabra al señor Felipe Rojas. El señor Rojas es un muy destacado, muy reconocido periodista, y su labor incluso le ha costado la cárcel. Ha sido, entiendo, un preso político, y es un reconocido activista. Bienvenido, señor Rojas. Gracias. Bueno, quiero agradecer al instituto por la invitación, a Pedro felicitarlo por el nuevo hijo. Hacer un libro, escribir un libro y publicarlo es como un viaje, y uno sabe dónde empieza pero no dónde termina. Y un apotegma que hay por ahí que dice que los libros son mitad de quien los escriben y mitad de quien los leen. Entonces ahora nos tocan a nosotros los lectores, ¿no? Para mí es un placer haber editado el segundo libro de Pedro. Cuando Pedro me habló de este tema, yo hice una mueca,
porque cuando uno quiere a la gente, uno le discute las cosas. Y Pedro, además de mi hermano, es mi amigo, fuimos compañeros de trabajo y ahora, bueno, tengo el placer de estar en el instituto con él. Lo que pasa es que Pedro se ha convertido en una especie de arqueólogo, pero de las cosas indeseadas. Es decir, cuando uno va a alguna arqueología, la gente espera encontrar cosas muy buenas del pasado, joyas, restos humanos. Pero Pedro se ha encargado de escarbar en lo que, digamos, el misticismo y el mito sobre la figura de Fidel Castro se ha encargado de sepultar. Y esto es una labor encomiable. Yo soy de una generación que tuvo que leer libros prestados, leer libros prohibidos y salir al exilio para descubrir la propia historia de su país. Entonces, empezando por los lectores cubanos de varias generaciones, no conocen absolutamente nada de este libro, tanto de la parte de la República como después del, digamos, bueno, ahora por una cuestión técnica al bandolerismo y a la delincuencia organizada se le llama crimen organizado, porque además hay que internacionalizarlo y suena académicamente muy bien, pero los cubanos les tenemos otras palabras para esto. El libro a mí me parece que va a ser muy útil a los lectores de cualquier geografía y a los lectores en español interesados en que la historia sepultada de un régimen como el cubano salga a la luz, la verdadera historia, porque aunque a los cubanos, a muchos cubanos de cualquier ideología nos duelan algunas cosas de la historia hay que conocerla desde todos sus ángulos para no volver a repetir las cosas, no tanto las cosas malas como las cosas buenas, porque esos términos a veces, sino no volver a repetir los hechos que le hacen daño a tantas personas, como tanto daño le ha hecho a tantas personas y a tantas generaciones. Por eso en este libro yo creo que Pedro merece un reconocimiento especial porque ha revelado algo muy importante tanto para el pueblo de Cuba como para los lectores alrededor del mundo interesados en el tema cubano. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Rojas. Con esto concluye la presentación del libro Fidel Castro, capo del crimen organizado en las Américas, un evento realizado por Inter-American Institute for Democracy y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias a quienes nos acompañaron y a quienes se unieron a través de las redes. Un buen día.